Bien, para esta clase del curso de diseño de experimentos vamos a recordar algunas de las ideas que tratamos al principio del curso para poderle contextualizar a usted como estudiante el tema que viene, que es muy interesante. Bien, ya habíamos hablado de la existencia de varias clases de experimentos. En esta ocasión voy a retomar esa idea. Para ello voy a utilizar unas ideas que se escriben en el libro del diseño de experimentos, segunda edición de Abel Díaz de la Universidad de Antioquia, en el apartado 1.3. Los experimentos se han clasificado en absolutos y comparativos. En los absolutos se pretende la determinación de propiedades absolutas de un conjunto de objetos. ¿Cómo así? Por ejemplo, la determinación de las especies de escarabajos en una región o el porcentaje de individuos que sufren una enfermedad, el peso de un planeta, por ejemplo. Por otra parte, existen los experimentos comparativos. El objetivo es establecer comparaciones entre objetos que reciben diferentes tratamientos. Y recuerden la palabra tratamiento desde el punto de vista experimental, que se refiere a la combinación de los niveles de los factores en el experimento, de lo cual ya hemos hablado bastante. Retomo. En los experimentos comparativos, el objetivo es establecer comparaciones entre los tratamientos. Por ejemplo, en la agricultura es usual comparar semillas, fertilizantes o insecticidas, tipos de riego, los suelos que se tienen. Asimismo, la potencia de un medicamento puede establecerse comparándola con la de otros medicamentos. Ahí en la imagen se puede observar, por ejemplo, a una persona cuando está seleccionando, puede ser en este caso un medicamento de una marca u otra, o de tipo genérico o de laboratorio. También vemos en la imagen, más abajo, una persona seleccionando entre dos tipos de procesadores de texto. Uno comercial, que podría ser el Word, y uno de open source, que puede ser el OpenOffice. Se pueden comparar, por ejemplo, máquinas, procesos, cómo se hacen las operaciones, materiales. Bueno, en general podemos hacer varias comparaciones. Ya hasta el momento en el curso, inclusive hemos hablado de cómo determinar esas comparaciones, ¿cierto? Determinar, por ejemplo, los niveles de los factores, las variables de respuesta, etc. En los estudios comparativos, además, se puede hablar de una división. Los experimentos comparativos, entonces, pueden ser experimentales u observacionales. En los experimentales, el investigador manipula, controla, tiene un control sobre los factores o los niveles de los factores que pretende estudiar en el experimento. Es decir, mantiene constante o varía según su gusto, según su necesidad, aquellos factores que parecen tener mayor influencia en los resultados de lo que está estudiando, del fenómeno que está estudiando. El control de las condiciones experimentales le permite al científico establecer relaciones causa-efecto entre las variables de respuesta y los factores controlados. A esto, más adelante, bueno, digamos que a esto también lo vamos a llamar experimentos diseñados. Y
son universalmente reconocidos como los métodos explicativos más potentes en la ciencia. Sin embargo, no siempre son aplicables. Por ejemplo, en la imagen observamos cómo podemos determinar, digamos, a propósito, eh, cómo podemos cambiar el nivel de energía sobre la estufa para hervir agua. O podríamos determinar a propósito el material de la olla. O si se va a preparar un pastel, por ejemplo, podemos determinar a propósito el efecto que puede tener el endulzante sobre el sabor del pastel. Bien, estos se llamarían experimentos diseñados, ¿sí? O estudios experimentales. Mientras que si vamos, por ejemplo, al caso de el crecimiento de un árbol, posiblemente podrían tardar cientos de años. Ya sabemos casos que se reportan, por ejemplo, en selvas, donde hay árboles que tienen cientos de años. Entonces, no podríamos esperar tanto tiempo para observar los efectos de, de algo sobre el crecimiento de ese árbol. O hay condiciones que pues, implican efectos morales o legales, ¿cierto? Como por ejemplo no podríamos experimentar sobre personas directamente, ¿no? En el uso de un medicamento. Entonces eso se llamarían experimentos observacionales. Ahora, además, digamos que de alguna manera logramos probar, por ejemplo, el efecto de una vacuna sobre unas personas, que eso tendrá unas connotaciones morales y legales, pues también ese efecto de la vacuna podría variar de una persona a otra, cosas que no vamos a poder controlar y por lo tanto se llamarán observacionales a estos casos más complicados, digamos. El caso, por ejemplo, de la contaminación sobre un río, ¿cierto? La contaminación sobre los océanos, serían casos observacionales. En consecuencia, la estrategia investigativa debe reducirse con frecuencia a revisar si podemos realizar un estudio experimental u observacional. En los estudios experimentales, también llamados en los estudios experimentales, también llamados experimentos diseñados, también podemos observar una condición. Muchas veces podemos nosotros conocer la causa, proponer la causa, manipular la causa y mirar el efecto. Por ejemplo, eh, yo podría, en el de la imagen, en el caso de la imagen, quitar el helado al niño, ¿cierto? Y ver qué pasa. En este caso, pues le cae el helado al niño y él llora. Tenemos una causa y miramos el efecto, o analizamos o estudiamos el efecto. A esos estudios también se les llama prospectivos o de cohorte. Pero en los estudios experimentales, o también llamados experimentos diseñados, pues una cosa interesante sería también lo contrario. Es decir, conocer la causa o reconocer la causa y buscar el efecto, perseguir ese efecto, ¿cierto? A eso se llaman prospectivos o de casos y cohortes.